Alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Con esa advertencia, Twitter ocultó algunas de las publicaciones de Donald Trump, presidente estadounidense y candidato a la reelección. Vamos arriba por mucho, pero están tratando de robar la elección, tuiteó Trump en uno de sus mensajes ocultados por la plataforma. Esto no significa que le borraran los tweets, sino que Twitter colocó la advertencia antedicha y, bueno, se debe hacer entonces clic en un botón para poder ver el texto que efectivamente puso Trump. Esta estrategia es parte de lo que han hecho las grandes plataformas digitales, sumado también, además de Twitter, Facebook, YouTube y hasta Wikipedia, para implementar y evitar las críticas que recibieron en otras elecciones, como las de 2016. ¿Cómo se prepararon para combatir la desinformación? Vamos a conversarlo ahora en nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día, ¿todo bien? Buen día, Romy, buen día para todos. Muy bien, por suerte. ¿Estás siguiendo y atento a el acontecer y lo que va sucediendo en las elecciones de Estados Unidos desde el martes a través de las redes? Sí, muy atento a eso y atento en paralelo a todo lo que está pasando con los intercambios, con las acusaciones, con esta, podríamos decir, se ha formado una batalla dentro de las redes sociales entre distintas posturas y distintos sectores que están como combatiendo qué está pasando y cómo se está dando esta discusión, porque bueno, creo que tenemos en este momento un caso único e inédito de un nivel de un discurso bastante exacerbado, ya no solamente de personas que puedan ser militantes de una u otra de las partes, sino de los propios protagonistas. Entonces, en esta escalada, las redes sociales, estas plataformas han quedado nuevamente en el centro del foco por su actuación. Yo te citaba recién en la introducción el tuit de Trump que fue, ¿cómo decirlo?, ocultado por Twitter con esa advertencia, sobre todo de alguna o parte de este contenido compartido ha sido objeto y puede ser engañoso. Yo te decía antes de ingresar al estudio que a mí me genera a veces hasta más curiosidad, ¿no? El hacer clic es como, no sé. El efecto cuando contrario. veo esa etiqueta, claro, es como que más voy a mirar y va a tener otra trascendencia, me da esa impresión, ¿no? De todas formas, no hay estudios que avalen qué efecto tiene, ¿no? Ese etiquetado de advertencia de Twitter. No por el momento, pero sí es interesante lo que vos decís, porque una cosa es cuando uno puede ver el contenido directamente y sacar su propia conclusión rápida, o sea, en el momento, y otra cosa es cuando vos ya tenés como varios pasos previos. De hecho, si vamos al ejemplo de Twitter, que es uno de los más polémicos, no es solamente esta advertencia que de alguna manera oculta el tweet y te pone como en contexto de lo que pueda estar pasando con ese tweet, sino también abajo mismo hay otra etiqueta más que habla sobre las condiciones generales de la elección, e incluso hay otra opción que no la mencionamos todavía, pero que también fue utilizada en otros casos, que habla de que la elección todavía no terminó. Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo de todo esto? Y ahora vamos un poco a los ejemplos concretos y a la polémica concreta de cada uno. Bueno, es tomar como dentro de la discusión una postura de las plataformas en la cual lo que se busca es brindar más contexto, ¿no? Esa iniciativa, esa actitud, creo que no es muy debatible. Obviamente hubo un reclamo durante estos años, lo hemos conversado en distintos momentos cuando han surgido cosas que lo han ameritado, y esa necesidad de las plataformas de brindarle a los usuarios un poco más de información y un poco más de contexto, me parece que es algo bueno y razonable. Después está cómo se aplica ese criterio, ¿no? Y en qué momentos y en qué tipo de contenido sí, y si eso a su vez es como justo para todos o es utilizado de la misma manera para todos. Y ahí es donde quizás está el mayor desafío para las plataformas de ser ecuánimes en la utilización del criterio, ¿no? Vos me decías que en el caso de Twitter pudiste ver cuando Trump colocaba este tuit que después Twitter lo consideraba engañoso, pero demoró un ratito. Demoró más de media hora en aparecer la etiqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que durante ese tiempo ese tweet estuvo, digamos, disponible,
sin esta advertencia de que podía ser un contenido engañoso o que tuviera alguna afirmación que no estaba sujeta. También eso es otra de las cosas que plantea Twitter y lo copian también las otras plataformas, que bueno, cuánto de eso que se dice está sujeto a la autoridad oficial, ¿no? A los resultados oficiales, porque, bueno, obviamente, en un día de elección, en una jornada tan larga como la de ayer, y que va a seguir todavía, estamos todavía en ese proceso, hay múltiples manifestaciones de todo tipo, ¿no? De vamos bien, de vamos ganando, o de ganamos, o de ese tipo de cosas. Bueno, cómo controlar ese tipo de mensajes que sin contexto podían, para algunos lectores, ser tomados como una verdad. Y ni que hablar cuando ya empezamos a elevar el tono y cuando empezamos a ver directamente acusaciones de fraude, acusaciones de manipulación de determinados procesos de los votos. Lo de ayer fue de un contenido... hay 4 o 5 tweets de un contenido muy, muy fuerte por parte de Trump, que la verdad que no es que no lo esperáramos, pero que cuando se termina de confirmar, esto, digamos, era medio esperable, ¿no? Que se diera esta respuesta, sobre todo de parte de Twitter. Facebook quizás no fue tan tajante en de alguna manera ocultar las publicaciones, pero sí en etiquetarlas también. Uh-huh. También hizo lo mismo. O sea, sí, estaban todas las empresas tecnológicas ya advirtiendo que iban a hacer un gran despliegue para lo que era el seguimiento de las elecciones como tal, de este acontecimiento y lo que implicara en los próximos días. ¿Cuáles decías entonces, cuáles son las principales diferencias? ¿Por qué Twitter fue más severo entonces que Facebook? Bueno, pasa que, no sé si más severo, sí que, digamos que han tenido matices en esas políticas. En el caso de Facebook también la intención y el punto de partida ha sido dar contexto. Pero quizás en el caso de Facebook con un nivel menos. Yo creo que con un nivel menos en el sentido de que etiqueta las publicaciones de la misma manera que lo hace Twitter, pero no es tan tajante en el manejo de esto que decíamos, ¿no? O sea, acá hablar de que alguna parte o todo el contenido pueda ser engañoso. O sea, volvamos al contexto. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Nos puede caer mejor o peor, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus formas, pero es una etiqueta que tiene una connotación muy fuerte. En el caso de Twitter, Facebook no usa esos términos. Sí también etiqueta el contenido y sí también lo pone como en un contexto de cuidados, por decirlo de alguna manera, la palabra que se me ocurre, pero no es tan directo en decir este contenido puede ser engañoso. Entonces, ahí hay una diferencia, ahí hay un matiz importante. ¿Qué otra cosa hacen las plataformas? Las dos, Twitter, Facebook, bueno, hay partes y muchos contenidos que directamente los ha ido eliminando y borrando. No, obviamente, los de los principales actores, porque, bueno, hay una credibilidad y hay un respaldo institucional que hace que ninguna plataforma pueda borrarlo, salvo que fuera algo... No se me ocurre algo más grave que lo que puso a hacer Trump, pero podría haberlo. O sea, podría haber alguna acusación más directa o algún insulto más directo y quizás ahí tomarían como esa última determinación... digamos, definitiva, que sería borrar un tweet. Eso creo que ninguna de las plataformas está demasiado preparada para eso, pero sí cuando hablamos de múltiple contenido, de los miles y millones de mensajes que puedan estar circulando, de anónimos o de cuentas que no están de ninguna manera respaldadas y verificadas, ahí sí hay un trabajo que no es de ayer ni de hoy, que es de hace ya varios meses, para, bueno, justamente borrar todas esas publicaciones que pudieran estar de alguna manera intentando generar contenido, desinformación, bueno, ni que hablar los contenidos racistas, los contenidos de odio. Hay como una cantidad de cosas que están bastante mezcladas, ¿no? O sea, no es solamente el contenido político en sí mismo de yo digo una cosa y anuncio una cosa que no es, sino después está todo el otro contenido que está como conectado y que no tiene que ver directamente con la elección, pero sí con el contexto en el que se da. No se olviden que hay como distintos movimientos que han ido como mostrando afinidades y han ido también mostrando digamos, señalamientos de un lado y de otro, que juegan su partido, ¿no? Y que han tenido mucha presencia, grupos sobre todo los de extrema derecha, y ahora vamos a ver el caso de YouTube, que es un caso bastante particular que se vio ayer, marcando también mucho la cancha y generando muchísima difusión. Y acá, en definitiva, lo que pasa es, bueno, ¿a cuánta gente llegan estos mensajes? ¿Cuánta gente se puede quedar con ese primer impacto, ¿no? En el caso del tweet de Trump, ya tenía más de 300.000 interacciones, ¿no? En esa media hora. Entonces, ya es mucha gente que accedió al contenido sin ninguna advertencia. ¿Eso quiere decir que el efecto va a ser directo? Y bueno,
es difícil de saber, pero sí que no va a ayudar mucho y que seguramente eso va a contribuir mucho a la polarización que ya existe, ¿no? Decías el ejemplo vale mencionar el ejemplo de YouTube como algo especial. ¿Qué fue lo que hizo concretamente YouTube? Bueno, con el caso de YouTube, sí que acá hay un ejemplo claro de una plataforma que ha tenido que eliminar y ha tenido que moderar muchísimo el contenido audiovisual que apareció y que sigue apareciendo en estas horas. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha puja también, como la hay en Twitter, de llevar la discusión a, bueno, si hubo fraude, si hay manipulación, si quién gana, quién no gana, qué pasa en la lucha de cada estado. Entonces, con YouTube lo que se dio fue una situación bastante particular, donde, bueno, hay un video de uno de estos grupos de extrema derecha que bueno, básicamente el título del video ya dice que Trump ganó. O sea, ya directamente el enunciado es ese, que ya de por sí es engañoso. Trump, por donde lo mires, ahí no hay mucha discusión posible. Sí, porque no ganó y capaz que gana, pero hoy no, a ese momento no había ganado. Y después el contenido del video, además de decir un montón de cosas que no están comprobadas y contrastadas de vuelta con las autoridades oficiales, que son las que van a determinar quién gana, además también fustiga muchísimo el tema de la manipulación de los votos en algunos estados y un posible fraude de los demócratas. Entonces, si uno lee los lineamientos de YouTube, que la semana pasada fueron de alguna manera ratificados, y ve ese contenido, se da cuenta de que ahí hay una distorsión. Y bueno, y varios, sobre todo periodistas especializados en tecnología, en Twitter directamente le escribieron a la cuenta de YouTube, una cuenta que se especializa en la respuesta a medios y a la parte de opinión pública, que es YouTube Insider, si la quieren la pueden buscar, ahí está toda la información. Le escribieron directamente a YouTube Insider para decir, bueno, YouTube, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué no estás eliminando este video? Si vos acá en tus políticas decís claramente que si los videos dan datos que no son reales, que no están contrastados con la autoridad y que además pueden estar sugiriendo determinadas prácticas que tampoco fueron comprobadas y que la idea no es incitar tampoco al odio y a la división, ¿por qué no lo eliminás? Y bueno, y ahí YouTube respondió. Bueno, en realidad responde sin responder, porque lo que hace YouTube ahí es dar respuestas a esas son 2 o 3 periodistas muy importantes de distintos medios. La que más lo señaliza es una periodista de NBC, y la respuesta es como de manual, o sea, fíjense que en los lineamientos dice esto. Y la contrarrespuesta es, sí, los lineamientos dice eso y por eso mismo este video debería estar afuera. ¿Por qué dice que gana Trump y no gana? Bueno, YouTube al final termina como diciendo que alcanza con etiquetar que los resultados oficiales no están. Como diciendo, vos decís que ganó, yo te digo que los resultados oficiales no están. Entonces el usuario se tiene que quedar con ese intercambio. Y la verdad que con el paso de las horas se esperaba alguna respuesta de YouTube un poco más profunda de por qué no aplica esos criterios. Si uno lo mira, realmente llama la atención que por el tono, sobre todo del video, y sabiendo aparte de quién proviene, no haya salido, y sin embargo el video se mantiene hasta ahora, hasta hace 5 minutos que me fijé, sigue estando. Con lo cual también ahí se da como una situación bastante particular. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de esto? Bueno, ¿qué pasa? Tanto YouTube como Twitter como Facebook están bastante en el ojo de la tormenta porque han sido acusados de censurar mucho justamente a los sectores que están más afines a Trump y al Partido Republicano. Quizás ahí la lectura que hizo YouTube fue, si eliminamos este video nos vamos a ganar una ola de críticas tremendas de que estamos censurando la postura o la visión que tienen estos sectores. Entonces, quizás ahí hubo una decisión al final mucho más política que digamos que ética, por decirlo de alguna manera, o directamente de esos lineamientos que estaban. Con lo cual, y ni que hablar que la postura que tomó, por ejemplo, Twitter, volviendo a lo de la etiquetar y ocultar, también generó muchísimas críticas de censura y demás. O sea. Bueno, por supuesto, yo te iba a decir eso, porque al final, tomen o no tomen medidas, en 2016 se las acusó de haber sido demasiado permisivas, ¿no? Y no hacer nada directamente. De no jugar el partido. Y eso lo llevó a ahora decir, sí, acá estamos actuando, ¿no? Y ahora también reciben una avalancha de críticas por el tipo de actuación que tienen, ¿no? Entonces está claro porque claro, ahora hasta uno puede decir, bueno, y ahora podríamos considerar censurando determinado contenido. Para muchos sectores, lo que hizo Twitter ayer y algunas otras cosas que se vienen haciendo, Facebook quizás no tanto como decía, pero también son actos de censura. Incluso algunos señalaban, ¿por
que si Biden pone que pone vamos a ganar o estamos esperanzados en que vamos a ganar, que hay un tuit por ahí que dice eso, o venimos bien, no me acuerdo exactamente cómo es el espíritu de la frase, pero básicamente expresa eso, porque a él no y a nosotros sí. Bueno, después hay que analizar el tono de cada uno, pero la verdad es que la realidad bueno, de esto... ahí, claro, esos matices ahí pueden ser lo que les dé los argumentos, ¿no? a las redes, pero es cierto que no está claro, que no parece estar definido cuál es la mejor herramienta a utilizar, ¿no? Y si al final el remedio no termina siendo peor que la enfermedad. Y bueno, pasa que tomaron el paso y tomaron la decisión de ir hacia una posición de ser jueces de lo que está pasando. ¿Por qué? Por toda la presión que hubo, Claro. por toda digamos, esa mirada crítica de que las redes no pueden ya ser más neutras, porque en realidad esa neutralidad no existe. Entonces, bueno, ahora ya no hay más neutralidad, hay decisiones, hay como un filtro. Esos filtros también generan un montón de rispideces. Una cosa que quería decir con respecto a la otra mirada también de esto, y que puede explicar también la postura de estas redes y cómo a veces también se cuidan. No nos olvidemos que, salvo Twitter, que de alguna manera lo cerró, tanto Facebook como Instagram, como Twitter, como YouTube, repito, Facebook, Instagram, YouTube, han permitido la publicidad electoral. Y se estima que se gastaron entre Trump y Biden cerca de 200 millones en cada una de estas plataformas. O sea, en Facebook por un lado y en YouTube por otro. Esa publicidad que está como escrita y comprobada que sale de los propios comités. Después está toda la publicidad que pueda salir de lugares que no conocemos y que no están dentro de la campaña, pero estamos hablando de una inversión muy importante, la más importante de la historia, superando las elecciones anteriores por bastante margen, y eso es un dinero que también habla de un modelo de negocio y habla de un vínculo que también hay establecido. Entonces, si se invierte ese dinero, después también del otro lado es, bueno, yo soy también tu cliente, no sé, se generan como una doble situación bastante particular. Twitter directamente en eso fue mucho más tajante y dijo, nosotros no aceptamos la publicidad electoral, y eso le permitió mantenerse mucho más al margen de cualquier suspicacia sobre, bueno, si estos partidos ponen todo este dinero, después, bueno, qué llamadas se pueden hacer para decir, bueno, este contenido sí, este contenido no, si es que eso existe, si es que eso se da. Solo para terminar, Gustavo, sí. Un breve apunte. Te consulto Wikipedia en particular, que lo mencionábamos también. ¿Qué hizo? Bueno, Wikipedia lo que hizo es algo que ya ha hecho en otras ocasiones, que es blindar todas las páginas, artículos y contenidos que puedan estar vinculados a la elección y que son obviamente muy consultados en estos días y en estas horas, para que solamente pueda ser editado por los editores más calificados. Más calificados, exactamente, esa es la palabra ideal, por la plataforma, de manera tal que también se haya como se quite del medio cualquier posible maniobra e intento de desinformación que haga que, aunque por 20 minutos, media hora, como ese tuit de Trump, esté por ahí circulando algo que pueda ser falso, de alguna manera, la plataforma se mantenga limpia. Ni que hablar que Wikipedia no maneja ningún tipo de modelo comercial con respecto a pauta ni nada ahí. Claro. Entonces, es una plataforma que es muy importante también en esto, porque mucha gente usa Wikipedia como referencia, sobre todo para el tema de, cómo va la votación, cómo se votó en determinados estados, o sea, todo ese tipo de información. Y las plataformas, sobre todo YouTube, también han trabajado mucho, YouTube con la agencia Associated Press, para dar la validación de los votos y para que sea como la fuente confiable que la gente pueda de alguna manera consultar. Pero esto no es muchas veces suficiente. La sensación que me da de todo esto que estamos hablando, de todos estos movimientos y estos intentos de las plataformas por controlar, es que hay un paso adelante sin duda, que hay un intento sin duda, pero que siguen quedando muchos lugares, espacios grises y matices en los cuales todavía no queda claro cómo consolidar un modelo que permita que la discusión se encarrile. Y eso... Guardamos esta columna, ¿te parece? Y dentro de 4 años contrastamos y comparamos. O quizás cuando termine este proceso y a ver cómo termina, ¿no? Bueno, es cierto que también siempre las elecciones en Estados Unidos son como el gran mojón para marcar la cancha después de lo que van a hacer estas redes en los otros países, ¿no? Porque exacto. Acá, en esta elección, donde se juega tanto y a tal dimensión, todo marca de alguna manera la cancha para lo que se viene después, ¿no? Y les permite ir probando también herramientas. De hecho, fue lo que ya ha pasado en otras partes del mundo, ¿no? Sí, es el mejor ejemplo para después ver qué modelos funcionan hasta este nivel masivo y para corregir, porque yo creo que probablemente lo que pasa es que de este modelo, de esto que generó críticas,
haya como aprendizajes y haya como un ajustes para buscar que no se pierda del todo esa neutralidad que también en definitiva es importante para todo esto. Gustavo, gracias. Nos reencontramos Dale, el jueves que un viene. placer. Muy bien.